amigos. I'm afraid that's the end of, Ahí termina el español que sé. and I apologize, but Y siento tener que hablarles en inglés. I'll try and Voy a intentar hablar despacito. really slowly. And I Es un auténtico placer estar aquí hoy con todos en Andalucía. Andalucía. Y pensaba, cuando estábamos comiendo en ese magnífico restaurante de anoche enfrente de la Alhambra, The Alhambra, that here is a place que aquí es un lugar en el que el este y el oeste se unen, Oriente y Occidente se unen con una especie de confrontación there can be at the moment. actual en el mundo. Esto es una buena idea. Andalusia is an example of what Se pueden conseguir cosas magníficas cuando se unen lo mejor de Oriente y Occidente. Quiero congratulate Spain in its felicitar a España y a su presidencia de la Unión Europea, que está a punto de terminar. Seguro que estarán encantados de que se acabe con todos los problemas que se han generado. Es muy interesante poder visitar Andalucía, España, y reconocer la importancia de las enfermedades crónicas complejas. Veo que aquí sí se ha reconocido la importancia, pero en otros países del mundo no. Creo que España en este sentido están a la cabeza aquí en España. Hasta ahora nadie ha mencionado el Mundial, que va a empezar la semana que viene. Y sé que sois favoritos aquí en España. Y os deseo mucha suerte. Espero que España gane el Mundial, porque puedo imaginar que Inglaterra no lo va a ganar. Me parece imposible por ahora. Antes de empezar, me gustaría darles ideas para que se vayan centrando en el tema. No sé cuántos de ustedes son conscientes de que hace 2 semanas las Naciones Unidas acordó que en septiembre del año que viene va a haber una sesión específica especial de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, sobre las enfermedades crónicas. Esto es una tremenda oportunidad para nosotros. La última relacionada con la salud fue en el 2002 sobre el SIDA. Y a raíz de ella se creó un programa tremendo para combatir el SIDA. Creo que tenemos una oportunidad similar aquí para que todos podamos reconocer en el mundo la importancia de las enfermedades crónicas y de las enfermedades crónicas complejas. Pero para ello es necesaria mucha cooperación entre muchos países, y si no llegamos en septiembre a Nueva York a una conclusión y un plan claro, establecido, y con unos costes claros de cuánto cuesta lo que queremos, creo que vamos a perder una gran oportunidad y solo va a ser una sesión para hablar y ya está. Entonces, quiero retarles o sugerirles que contribuyan, que piensen cómo puede España contribuir a esta reunión, cómo puede Andalucía en concreto contribuir a esta reunión. Este es el título de mi charla y esto es básicamente de lo que voy a hablar. Voy a darles unas pinceladas sobre el programa con el que yo trabajo. Quiero hablar también de los grandes desafíos que afrontamos en el ámbito de las enfermedades crónicas. Esto se ha publicado en la revista Nature y hay investigación para ello. Hay también dificultades conceptuales con respecto a cómo pensar, cómo reflexionar sobre la prevención y promoción de la salud en las enfermedades crónicas complejas. Pasaremos después a describir los 3 estadios o fases de la prevención y daremos ejemplos de la innovación en cada uno de estos niveles. Quizá vean que mi conferencia no es tan coherente como las anteriores, pero la idea es dar también bastantes ejemplos. Aquí tenemos una situación en Bangladesh. Este señor tiene bastante sobrepeso, por lo menos 3 de los otros también. Y en Bangladesh se está intentando promover el ejercicio, que se haga mayor ejercicio. Y la razón por la que lo hacen es esta imagen que tenemos aquí, que es muy parecida a la que ya han visto, a las que ya han visto hoy anteriormente. Esta proviene de la
población de MATLAB, de una masa bastante grande de Bangladesh, donde hay lugares en los que no hay electricidad, ni sanidad, ni casi nada. Es una comunidad pobre, pero es rica en espíritu y en innovación. Y se dedican a cultivar arroz. Esto muestra desde el 74 hasta el 2006 qué cifras hay en Bangladesh sobre las autopsias, sobre las causas de muerte. Y lo rojo es la enfermedad crónica. Ahora es casi el 80% de las muertes son causadas por las enfermedades crónicas, mientras que en el 77 o incluso hasta el 86 era como el 10%. Esta es la transición epidemiológica que está sucediendo ante nosotros, y esto no es de una comunidad rica, es de una comunidad pobre en la parte más rural de Bangladesh. Y por eso la gente del mundo desarrollado, donde hay una pandemia de enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, enfermedades obstructivas pulmonares, etc. Pero hasta ahora ha habido poca concentración en este sentido. Casi toda la ayuda ha ido a malaria, sida, ayuda a las madres, al desarrollo de la maternidad, etc. Sin embargo, son el 85% de las muertes, y también vemos que los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo, se llegan a alcanzar estas tasas de enfermedades crónicas mucho antes. Ahora, en lugar de tener infartos a los 60, se empiezan a tener a los 50, y esto es una de las causas del empobrecimiento en estos países. Por eso, junto con las instituciones relacionadas con lo pulmonar y lo cardiovascular en los Estados Unidos, han creado estos centros en el mundo, 11 centros para controlar las enfermedades crónicas. 4 en Latinoamérica, uno en Argentina, que cubre Chile y Uruguay, uno en Perú, uno en Guatemala, que cubre todo Centroamérica, y Panamá también, el sur de México, y el cuarto está en la frontera entre México y los Estados Unidos. Hay más centros en Latinoamérica que en ningún otro sitio. El trabajo que hacen es en español, y hay, creo, grandes oportunidades de colaboración con estos centros. En estos centros los investigadores han contribuido en gran medida a este libro. Aquí tenemos Sydney, María Teresa Esquera, una mujer portuguesa de las Naciones Unidas también. El Instituto Nacional de Pulmón, Corazón y Sangre es un centro formador de investigadores que intenta comunicar sus resultados para asegurarse de que ejercen un impacto en el mundo real. Tienen un presupuesto anual de 3.000 millones de dólares, es mucho dinero. Y están desarrollando iniciativas globales, están creando una oficina de salud global, y el vicepresidente es una española, Cristina Rabadán, que ha traducido un capítulo sobre prevención al español y que está muy a favor de la cooperación entre España y los países latinoamericanos. Hay también una alianza global formada por 7 países, 7 organismos financieros. Pueden acceder libremente en la web, en Internet, y han comprometido 35 millones de dólares en efectivo para financiar sus 9 centros. Buena parte de su financiación son intervenciones complejas. Lo que decimos es que no podemos saber qué hacer esta enfermedad, diabetes, infarto, enfermedades pulmonares, etcétera, sin saber cómo llevarlo a cabo la implantación. Es decir, podemos saber en teoría qué hacer, pero la implantación es difícil. Hay más fondos ahora disponibles, y otros institutos
pueden seguir la labor de este instituto. Fogarty, que es la parte internacional del NIH, también está haciendo mucho trabajo. El grupo de United Health de las Naciones Unidas, el grupo United Health Group es en realidad un grupo de los Estados Unidos que trabaja con sanidad y bienestar y que tiene una gran cantidad de competencias, incluida la coordinación de la atención sanitaria y la tecnología de información. Este grupo se centra en el descubrimiento y en la implantación. Entonces, ambas cosas se pueden complementar. United Health tiene 90.000 millones de ingresos al año, es una enorme empresa. Ofrece atención a 70 millones de personas, tiene 70.000 personas de personal y funciona en 40 países, sobre todo en Estados Unidos. Buena parte de su volumen de negocio tiene que ver con la atención sanitaria para programas gubernamentales, Medicare, Medicaid en los Estados Unidos. También trabajamos con el NHS de Gran Bretaña y tenemos comprometidos 15 millones de dólares en efectivo para la creación de centros. Esto es la parte filantrópica. No solo queremos financiar estos centros, sino queremos trabajar en partenariado con ellos. He visitado todos estos centros varias veces y he trabajado de manera activa con ellos. Podía tomar dos cifras que saco de United y que se han quedado en mi cabeza. Creo que son muy importantes porque establecen claramente el tema de esta conferencia, de este congreso. Nos muestra que los gastos de Medicare por persona en las enfermedades crónicas, y vemos que 2/3, el 66% del gasto de Medicare, el programa de atención sanitaria por encima de 65 años de los Estados Unidos, casi esa cantidad, 66%, va a enfermedades crónicas. Y esta es una barbaridad de gasto que tiene que plantearse qué sucede en esta situación. Los Estados Unidos, a pesar de tener un sector muy importante privado, el 60% de los gastos está en manos del gobierno y esto va a seguir creciendo, como saben. Entonces la cantidad de dinero gastada por persona en los Reinos Unidos es más que en ningún sitio del mundo. Y el 66% va a enfermedades con 5 o más enfermedades crónicas. Creo que esta es una ilustración bastante clara de lo que estamos diciendo. Y aquí hay otra cifra que viene de United. Aquí tenemos el número de enfermedades crónicas y en el lado tenemos los efectos en hospitalizaciones innecesarias. Y estas hospitalizaciones muchas veces no van a servir de nada. Entonces, ¿qué esperamos conseguir a través de nuestros centros? Queremos mejorar la importancia del control y prevención de las enfermedades crónicas. Esperamos conseguir reducir la morbilidad y la mortalidad prematura, pero hay que ser realistas, actualmente está subiendo. Buena parte de lo que hacemos tiene que ver con la creación de capacidades y queremos aumentar el número de individuos, instituciones y comunidades que estén equipadas para contrarrestar las enfermedades crónicas. Y esperamos que haya más dinero disponible. Y no se puede gastar ese dinero adecuadamente si no tenemos las personas que saben cómo contrarrestar las enfermedades crónicas. Queremos desarrollar programas equitativos. Esto es muy importante porque, como ya hemos oído antes, muchas veces son los más pobres los que más sufren de enfermedades crónicas. Queremos también crear, desarrollar y sostener una red global de investigación. Estamos en mitad del proceso de desarrollo y esto incluye a España. Queremos construir partenariados constructivos y también queremos evitar reinventar la rueda porque hay muchas cosas ya inventadas. Algo que me parece muy importante es que queremos garantizar que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué hacen estas personas? Se encargan de observación, intervenciones comunitarias en escuelas, puestos de trabajo,
los medios de comunicación, se desarrollan herramientas para estimar el riesgo de los países con bajos ingresos, directrices para utilizarlas los que no son médicos, programas con trabajadores comunitarios, estrategias de prevención primaria en la atención primaria, algo de gestión de enfermedades, prevención secundaria, desarrollo de políticas, educación y formación. Queremos centrarnos sobre todo en la prevención, más que las últimas fases de las enfermedades. Quería también hablarles de estos grandes desafíos que afrontamos en las enfermedades crónicas que no pueden ser contagiadas. Esto ha sido desarrollado sobre todo por la Universidad de Toronto. Ha preguntado a las personas de todo el mundo cuáles pensaban que eran las propiedades para poder afrontar las enfermedades crónicas. Aquí podemos ver un grupo de autores que participaron. Algo similar se hizo también para las enfermedades infecciosas por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y creo que es importante ver los tipos de elementos que salen de estos ejercicios. Buena parte de lo que se obtuvo de estos grandes desafíos de las enfermedades infecciosas eran muy técnicas. Mejores vacunas, mejores métodos de diagnóstico, mejores fármacos, mejores antibióticos, etc. Pero aquí tenemos la lista de lo que se obtuvo para enfermedades crónicas. En primer lugar, aumentar la concienciación pública. Buena parte del mundo no se ha dado cuenta de cómo han cambiado las cosas, cómo hay que aumentar las políticas económicas, jurídicas y medioambientales, mejorarlas. Todo gobierno tiene que implicarse y toda parte del gobierno tiene que hacerlo. Modificar los factores de riesgo, sobre todo los del tabaquismo, sedentarismo y mala dieta. Conseguir que las empresas y la comunidad se impliquen, sobre todo el sector privado, que tiene un gran papel que desempeñar en algunos contextos enorme. Mitigar los impactos sanitarios de la pobreza y la urbanización generalizada. La mitad de la población del mundo vive en ciudades ya y cada vez más en megaciudades, en la que hay grandes cantidades de suburbios urbanos donde apenas hay electricidad ni nada. Y finalmente, reorientar la dirección de los sistemas sanitarios. Nuestros sistemas sanitarios actuales no están bien diseñados para poder abordar el problema de las enfermedades crónicas. Por tanto, me gustaría que analizasen estos desafíos. Hay una serie de proyectos de investigación que les recomiendo al respecto. Quería decir algunas cosas con respecto a las dificultades conceptuales que me encontré cuando escribí el primer borrador de mi capítulo. Hay pocas pruebas que ofrecer con respecto a la prevención y promoción de las enfermedades crónicas complejas, y creo que esto es el tema del libro, que hay pocas evidencias disponibles, a diferencia de lo que sucede con cada una individualmente. Hay estudios de control randomizados en todas las publicaciones, pero normalmente las personas con más de un problema crónico se excluyen, se quedan fuera de los estudios. Entonces, hay un problema ahí. Y creo que también es importante que los programas, los pacientes, no se centran en la enfermedad, sino en los valores del paciente. Es decir, mientras que puede tener mucho sentido hacer todo lo que podamos para conseguir que los adolescentes dejen de fumar, tiene sentido que un señor de 85 años que fuma lo deje, que va a tener prioridades distintas. Creo que la prevención de las enfermedades crónicas y la gestión de las enfermedades se funden en el caso de las enfermedades crónicas complejas, y esto puede ser un desafío en cuanto a cómo abordamos los distintos capítulos del libro. Esto es una manera útil, creo, de abordar la prevención. Está la prevención primordial, que consiste en crear las condiciones económicas, medioambientales y sociales para
conseguir que la salud sea mejor y que se minimice la probabilidad de enfermedades. Tenemos la prevención primaria, que tiene que ver con los factores causales, como por ejemplo el tabaco, la mala dieta, la inactividad física. Tenemos la prevención secundaria, que se dirige hacia la gente que tiene ya enfermedades y que está establecida, pero está todavía en una fase en que se pueden impedir los fases como el infarto, etcétera. Y está la prevención terciaria, que es ya con pacientes que tienen una enfermedad totalmente ya estable, para conseguir minimizar en lo posible su sufrimiento y sus complicaciones. Si vemos nuestro capítulo, vemos que tenemos la parte de primordial, primaria y secundaria. La terciaria, la cuarta, tiene que ver más con la gestión que con otra cosa. Aquí quiero mostrar algo que dicen los australianos. Gente sana en lugares sanos de un planeta sano. Lo que es bueno para nosotros como individuos es bueno para el planeta también. Entonces, si utilizamos menos el transporte motorizado, si comemos más fruta y más verdura, todo eso es buenísimo. Pero creo que es importante pensar en esos tres niveles y por tanto sugiero que si ponemos mucho esfuerzo a la hora de intentar conseguir que la gente lleve mejores vidas en un entorno totalmente insano, en el que es muy difícil conseguir comida y frutas frescas, el tráfico es una locura, hay problemas de seguridad. Hay que pensar en el lugar donde se vive. Y eso está relacionado con las discusiones que hemos tenido. Y quiero realizar hincapié en esto. Esto es algo que proviene de la OMS. Creo que es una manera interesante de ver cómo abordar las causas para prevenir las enfermedades crónicas. Y aquí tenemos las enfermedades crónicas con las que están familiarizados. Aquí tenemos los factores de riesgo, la tensión alta, la glucosa alta, los lípidos anormales, obesidad, sobrepeso, etcétera. Y como resultado tenemos también los modificables como la dieta insana, la inactividad física, el uso del tabaco. Y aquí vemos los efectos de la globalización, la urbanización y el envejecimiento. Si alguno de ustedes se dedica a la política, tienen que pensar que tenemos unos recursos limitados y hay que pensar dónde es el mejor lugar para intervenir. Esto es una pregunta que es importante, ¿dónde ponemos nuestros euros? Y creo que esto es un debate muy interesante que podemos utilizar a lo largo del libro. ¿Cuáles deben ser las prioridades? Sobre todo, esto es así en los países en vías de desarrollo y hay pocos recursos. ¿Cómo podemos ayudarles? He participado en el desarrollo de planes de control, prevención de enfermedades crónicas, por ejemplo, en Pakistán. En Pakistán gastan por persona del gobierno unos $3 de media. ¿Qué vas a hacer con $3 por persona? Este plan tiene que formarse en función de que no hay recursos. Se utilizan cosas distintas de esto. Entonces, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? Hace poco un amigo mío él ha trabajado con medicina tropical, etcétera, ha desarrollado un programa respecto a esto y me dijo, creo que en estas circunstancias tenemos que concentrarnos en los determinadores sociales, en la pobreza que está haciendo que se extiendan de otra forma estas enfermedades crónicas. También el control del tabaco. Ahí se puede hacer un avance bastante significativo. El 60% de los hombres en Pakistán fuman, lo mismo ocurre en China, en la India. Y también la reducción del consumo de sal en general, en la población en general, puede ser también una forma muy efectiva de utilización de los recursos. Pero también la mejora de los sistemas sanitarios, porque si estos sistemas son disfuncionales es imposible llevar a cabo cualquier tipo de medida. Me sugería que estas eran las prioridades, pero pienso que es algo que puede seguir debatiéndose en el libro. Muy rápidamente voy a pasar a hablar ahora sobre 3 innovaciones
Esto sería la prevención primordial. Tenemos la Convención sobre el Tabaco de la Organización Mundial de la Salud del 2009. Probablemente estén familiarizados con esta innovación. Creo que abre el camino para una innovación futura. Es un tratado que ha sido negociado por la Organización Mundial de la Salud. Tiene una estrategia muy integral en la que se habla por primera vez de cómo hacer algo para reducir el daño del tabaco. Tenemos estrategias económicas, también estrategias para la reducción de la demanda. Sabemos que el precio ha estado subiendo y esto es uno de los medios más efectivos de reducir el consumo de tabaco. También hay otras estrategias como la prohibición de fumar. Yo estaba la otra noche en Sevilla y bueno, fue bastante extraño para mí estar de repente en un bar, en un lugar en el que estaba rodeada de gente fumando. Sé que dentro de muy poco se va a prohibir en general, pero para mí fue algo peculiar. Fue interesante ver cómo estas prohibiciones de fumar en lugares públicos ha tenido el efecto más significativo. También en la concienciación de las personas. La mayor parte de los países han firmado ese tratado, Estados Unidos lo ha hecho, Indonesia también, la mayor parte de los países. Y esto me hace preguntarme si podríamos hacer algo similar en lo que se refiere a, por ejemplo, la falta de actividad física, nutrición, etcétera. Es decir, es una innovación significativa, es el nivel primordial que abre una serie de posibilidades. También me gustaría hablar de, bueno, quizá esto me va a hacer no ser muy popular, pero me gustaría hablar de la prevención primaria de enfermedades crónicas. Este es un gráfico que ya he utilizado anteriormente. Vemos los hombres a la derecha, mujeres a la izquierda. El cuadrado, azul son las personas que van a desarrollar enfermedades cardiovasculares. El morado sería las personas que van a desarrollar enfermedades cardiovasculares, disculpen. El azul, claro, es el nivel de riesgo, el nivel de predicción de aquellas enfermedades, de aquellas personas que van a sufrir enfermedades cardiovasculares. El mensaje que se deriva de esto es que no llegamos a identificar esas personas. La mayor parte de las personas que van a tener ataques al corazón no se detectan como personas de alto riesgo. Y esto probablemente es algo con lo que estén familiarizados, los parámetros de probabilidad. Hay muchas más personas en el estadio de bajo riesgo que en el estadio de alto riesgo. De alguna manera, esto nos sugiere que nuestro modelo tradicional de identificación del alto riesgo y el tratamiento no va a funcionar. Así que esto nos lleva a la idea de la pastilla que tiene el potencial de prevenir el 80% de los ataques al corazón. Es una idea muy revolucionaria. Esta pastilla o polipastilla tiene 5 fármacos en uno. Tiene algunos diferentes medicación para obtener el 80% de los beneficios y solamente el 20% de efectos secundarios. Incluye también aspirina en el caso de prevención secundaria y la idea es que todo el mundo se tome esta pastilla cuando cumplan 55 años, 56 años. Yo lo hice cuando tenía 56 años y esto puede reducir el ataque al corazón en un porcentaje muy alto, 50-80%. Se puede producir por $1 al mes y ya hay 3 disponibles en la India. También sé que hay una versión española que se ha utilizado en prevención secundaria. Tenemos pruebas, tal y como se esperaba, de que se puede reducir la presión arterial. Y bueno, ha habido publicaciones y literatura respecto a esto. En el caso de la asistencia primaria o de la prevención primaria, hay pocos casos, pero se van a comenzar proyectos como por ejemplo el que se va a desarrollar en la India, financiado por la Organización Mundial de la Salud. Esto es bastante innovador para algunas personas. Hay
una concepción de que puede ser una tecnología disruptiva. Algunos médicos dicen, bueno, pues el modelo tradicional no funciona porque no se detecta a la mayor parte de las personas, incluso a los pacientes que se detectan no se les trata, y si se les trata no siempre se hace de forma adecuada. Así que el modelo tradicional no estaba funcionando. Algunos cardiólogos piensan, bueno, pero no es del todo adecuado tomar esta pastilla que incluye otros muchos fármacos, etcétera. También existe la sensación de que esto va a fomentar el no cuidado de otras áreas, como por ejemplo no hacer ejercicio, seguir fumando, etcétera. Y también a nivel económico destruye algunos mercados muy lucrativos, el hecho de poder contar con esta pastilla por $1 al mes. En general también una opinión negativa sería la de, bueno, estamos medicalizando en general a toda la población. Es decir, algunas personas piensan que es una idea totalmente loca y otros que es una idea adecuada. Pero la realidad es que tenemos esta polipastilla, este polifármaco, y es un modelo que se puede aplicar en diferentes circunstancias, utilizando múltiples fármacos en dosis particulares, como por ejemplo para tratar la depresión, el asma, para dejar de fumar. Fármacos que producen más beneficios que efectos secundarios. Yo diría que esta es una polifarmacia, un polifármaco utilizado de forma racional. Y finalmente, en las 3 últimas diapositivas que provienen de Molly Coe, una experta en la utilización de la teleasistencia, la telemonitorización, se habla de cómo la gestión de los pacientes tiene la potencialidad, y me acabo de dar cuenta que me falta una diapositiva, pero no pasa nada. Ella tiene la idea de que la monitorización de las personas en su propia casa, ver en qué condición están, si están tomando la medicación, si no han tenido algún accidente, se puede reducir el número de admisiones hospitalarias. Aquí tenía una diapositiva en la que se mostraba esto de forma gráfica, pero bueno, no quería concentrarme tampoco en eso, simplemente me quería concentrar en el hecho de que tenemos este tipo de evidencia, estas pruebas, como manifiesta Molly, la distancia entre las personas que muestran esta efectividad y las personas que son integradas en el sistema sanitario es de 70 años, es decir, es algo muy, muy lento. ¿Por qué? Porque no es algo que se hace simplemente enchufando una máquina, se necesita una monitorización constante, una intervención constante y en la respuesta vemos si el paciente desarrolla problemas o no, y esto es algo de lo que hemos hablado una y otra vez hoy. Tenemos también que hacer un proceso de coaching, de seguimiento, también confianza y una mano de obra en realidad. Eso es una de las cosas más importantes. Esto nos hace bajar al nivel más bajo de la asistencia. Tenemos trabajadores sociales, trabajadores en la comunidad, asistentes médicos, etcétera. También tenemos que centrarnos en la productividad. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces, y esto es lo difícil, es integrar, porque poner en marcha la máquina es fácil. ¿Y por qué? Porque a veces infravaloramos la complejidad del sistema. A veces se suele tardar una media de 17 años de poner en práctica todo esto como un todo integrado. Mis conclusiones serían, sé que todos aquí más o menos están familiarizados con eso, pero en general el mundo no está familiarizado con esta idea. El hecho de que la mayor parte del coste y el trabajo del sistema sanitario está relacionado con enfermedades crónicas. Yo he pasado mucho tiempo con estudiantes de medicina y todavía tienen la sensación, reciben un modelo de asistencia en el que el paciente entra, tienen problemas, se diagnostica, que es algo complicado, se soluciona y se van a casa. Y, bueno, eso no es ya como existe el sistema sanitario, es una fantasía. Pero todavía los estudiantes de medicina son enseñados de esta forma. Tenemos que hacerles que despierten a esta realidad. Va a haber muchos cambios, aquí lo hemos oído a lo largo de la mañana, en los diferentes sistemas, pero se debería de incluir la prevención y la promoción de la salud. Hay muchas ideas innovadoras, hemos hablado de 3 de ellas, pero bueno, hay más que pueden ver en el libro. Los sistemas sanitarios desafortunadamente son muy lentos a la hora de adoptar estas ideas nuevas, por muchas razones. Y pienso que esta crisis económica que estamos sufriendo en Europa
podría ser, de hecho, lo que produce un cambio, porque si contamos con más dinero, como ha ocurrido en Gran Bretaña en los últimos 4 o 5 años, se puede continuar de la misma forma. Pero si de repente aparece un corte dramático, hay que cambiar. Y ahora es tiempo de cambiar. Gracias.